todavía siguen los niños en vacaciones, tomen asiento los niños. Vamos a dar lectura en la palabra. Vamos a leer dos textos de la palabra. En Hechos, Joel capítulo 2, verso 28 y 29. Joel 2, verso 28 y 29. Y luego leemos en Hechos 2, 14 al 18. Joel 2. Damos la bienvenida a todos los hermanos, amén. Todos los hermanos. Bueno, y un feliz año a los que no les hemos dado el feliz año, porque no estaban paseando, estaban trabajando. Bueno, entonces les deseamos un feliz año en el nombre del Señor Jesús. Y esperamos que este año 2023 sea de muchas bendiciones para usted y su familia. Amén. Los propósitos y proyectos que tenga, Dios nos ayude a realizarlos. Amén. Bueno, Joel capítulo 2, verso 28 y 29. Vamos a leer antifonalmente. ¿Han encontrado? Muy bien. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pasemos a Hechos 2, verso 14. Hechos 2, verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Pidámosle al Señor que nos dé entendimiento para comprender su palabra en esta mañana. Y cantamos el coro: el Espíritu de Dios está en este lugar. Amén. Invoquemos el nombre de Jesús. Padre celestial, amado Dios, invocamos tu glorioso nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Queremos, Señor, que nos edifiques, nos consueles, nos exhortes, nos abras el entendimiento para entender y comprender tu gloriosa palabra. Señor, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, Señor, que podamos ser edificados, consolados, exhortados y afirmados en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Levanta tus manos a Él. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Díselo a Él. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está
Pídalo a Él. Muévete en mí. Muévete en mí. Señor, toma mi mente. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Señor, Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Aleluya. Muévete en nuestra vida, Señor, porque te necesitamos. Amén. Demos alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Por favor, tomen asiento, hermanos. En los pasajes que leímos, nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Tanto Joel, que es un profeta, nos dice que en los postreros días o en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Y en Hechos 2, cuando llega entonces el Nuevo Testamento y Jesús está con ellos, y allí en Hechos 2 entonces se cumple la promesa. Y por eso entonces, cuando dice, llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes y vino el Espíritu Santo, y la gente creía que estaban borrachos, pero Pedro dijo, es la hora tercera, es decir, las 9 de la mañana, y no hay manera, cierto, aunque hoy en día pues a cualquier hora la gente se emborracha, pero en aquel tiempo Pedro él dijo, no, es la hora, dice allí, la hora tercera o la hora del día, correspondiente a las 9 de la mañana, y no puede ser que estén ebrios, sino que son o están llenos del Espíritu Santo, donde Dios está cumpliendo la promesa, donde dice que derramaría del Espíritu Santo. También no solamente se quedó allí, hermanos, el cumplimiento de esa promesa, sino que usted encuentra en Hechos 10, en la casa de Cornelio, los samaritanos, en Hechos capítulo 8, en Hechos 19. Y a lo largo de la historia de la existencia de la iglesia, se sigue derramando el Espíritu Santo. En la historia habla de grandes avivamientos producidos por el Espíritu Santo, como fue el avivamiento de la calle Azusa, por allá en Estados Unidos, en Kansas, en Canadá, en muchos lugares. Cuando Askel Werner Larsen vino, el primer misionero aquí a Colombia, por allá en Bucaramanga, en la finca del Salado, y en muchos lugares donde se empezó a predicar el Evangelio, se derramó el Espíritu Santo. Es más, creo que una de las familias primeras que bautizó a Askel Werner Larsen fue unas personas trinitarias que habían llegado primero ellos a Colombia y los bautizaban y no pasaba nada. Pero cuando Askel Werner Larsen comenzó a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo,
entonces la gente recibía el Espíritu Santo. Amén. Todo esto, hermanos, se sigue, pero entonces tenemos que preguntarnos hoy en día, y vamos a hablar acerca de eso, ¿por qué no se recibe el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué hoy no se recibe el bautismo del Espíritu Santo? ¿Y por qué queremos hablar de esto, hermanos? Porque hay una gran necesidad. Hay una gran necesidad de recibir el Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante? No voy a hablar ni de la necesidad ni la importancia, sino que esta iglesia es marcada y hace la diferencia de otras interdenominaciones o de otras religiones o de otras iglesias, si se pueden llamar iglesias. Entre otras cosas, marca la diferencia en la llenura del Espíritu Santo. Cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo, no hay que decirle venga temprano al culto, no hay que decirle vístase así, no hay que decirle haga así, porque el Espíritu Santo es el que guía nuestras vidas, es el que nos convence, amén, de pecado, de justicia, de juicio, es el que impacta nuestras vidas de tal manera que es el agente santificador, hermanos, amén. Cuando hablamos y decimos que es el agente santificador, estamos diciendo, Pablo dijo algo muy importante cuando le escribe a los Corintios y recordémoslo, 1 Corintios 6:9, cuando dice, hablando entonces de lo que éramos antes, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto éramos algunos, dice Pablo cuando le escribe a ellos, pero hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y dice, y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que nos santifica a nosotros, es el que hace la obra, y por eso pues hablamos algunos temas sobre la obra del Espíritu Santo, que consiste en convencer al hombre, consiste en regenerarlo, en perfeccionarlo, amén, y en glorificarlo, la obra completa desde que la persona escucha hasta que somos arrebatados al cielo, amén. Pero entonces uno encuentra en muchos lugares, hermanos, hablando de las congregaciones de la iglesia del Señor, en donde uno encuentra personas que dicen, hermano, yo no he recibido la promesa o yo no he recibido el Espíritu Santo. Y una cosa es que usted reciba a Cristo. ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Amén, gloria a Dios. Y otra cosa es recibir la llenura, el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia audible de hablar en nuevas lenguas según el Espíritu Santo. Amén. Son diferentes. Amén. Es diferente. Y vamos a mirar entonces tres aspectos, y que de esos tres aspectos se derivan entonces las otras cosas o impedimentos, podemos hablarlo así, impedimentos o por qué no recibimos el Espíritu Santo. Amén. La primera de ellas, hermanos, la primera de ellas es la incredulidad. ¿Cómo así, hermano, que la incredulidad? Sí. El no creer, hermano, pero si estamos aquí es porque creemos, sí. Pero quiero mostrarle por la palabra, hermanos, porque la Biblia nos muestra muchas veces la incredulidad para no recibir no solamente el Espíritu Santo, sino muchas bendiciones de parte de Dios. Y entre ellas, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo y la incredulidad o la duda como sinónimo de la incredulidad es una de ellas. Y quiero mostrarle, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, vamos a mirarlo. En Mateo capítulo 28 encontramos que
sus discípulos, los discípulos de Jesús, después de que Jesús resucita, vamos a mirarlo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y allí Jesús pues apareció. Y dice, y cuando le vieron, le adoraron. ¿Quién adora? Obviamente el que conoce, ¿cierto? El que conoce a Dios, el que sabe quién es Dios, ¿cierto? El que están siguiendo a Jesús, adora. Dice, cuando vieron a Jesús lo adoraron. Pero, sí, dice allí, pero algunos que dudaban. ¿Será o no será? ¿Sí será o no? ¿Cierto? Algunos dudaban. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y allí los comisiona y los manda, ¿cierto? Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Allí dudaron. Había una duda, ¿cierto? Bueno, muchos ya entendemos el pasaje, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? ¿Cierto? Y para que no haya duda, Jesús dijo, he aquí yo. Ese yo está recogiendo esos tres. Porque la gente dice, mire, ustedes ¿por qué no bautizan en el nombre del Padre y del Hijo? Es que la palabra Padre no es nombre. ¿Alguien aquí se llama Padre? Que alguien diga, no, yo me llamo Padre González. No, yo me llamo Padre García. La palabra Padre no es nombre, ¿cierto? No es nombre. Entonces, pero cuando hablamos Jesucristo, ¿cierto? En el nombre del Padre, Juan 14:6 nos habla eso. Y dice entonces, he aquí yo, ese mismo Padre que es el mismo Hijo y que es el mismo Espíritu Santo, dice, he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin. Amén. Pero lo que estamos tratando allí del pasaje es que lo adoraron, pero dudaron. Habían dudas, no habían creído bien. Y no solamente pasa eso o pasó eso allá. Hoy también se sigue. Hay personas, nos falta el que viene a adorar a Dios, ¿cierto? Pero está dudando, tiene dudas existenciales, no ha creído de verdad. Hay otro pasaje que miramos allí en Juan capítulo 20. Evangelio de Juan capítulo 20. Creo que uno de los que dudaron lo menciona Juan. Y dice que Jesús apareció nuevamente en la resurrección, en el versículo 20, Juan capítulo 20, leamos desde el verso 19. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuvieren les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo,
no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, dice, no creeré. Mire bien, eran los discípulos. Eran los discípulos. Otros, como Pedro, dice que habían vuelto a sus antiguos trabajos porque no habían creído. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahí sí lo reconoció, ahí sí se dio cuenta, ¿cierto? Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Dice: bienaventurados o felices los que no me vieron y creyeron. Amén. Ahí le dio una gran lección. Y a veces pasa lo mismo, hermano, con nosotros hoy en día. A veces pasa y nosotros no recibimos muchas cosas porque no creemos. Aquí se trata de que usted crea y después vea. No que primero vea para creer, no. Aquí creemos para ver la gloria de Dios, el poder de Dios, los milagros de Dios. Aquí sí tenemos una fe ciega, pero con un propósito en el Señor Jesucristo. No es una fe loca, sin sentido, no. Nuestra fe tiene un sentido y es en el Señor Jesucristo, y hemos creído de verdad. Amén. Pero hay algunos que no creen, y eso impide para que se vea la gloria de Dios, impide para que se reciba el Espíritu Santo, porque, hermanos, el Espíritu Santo se recibe por fe. Amén. Es simplemente usted cree y ya. Pero entonces, ¿por qué no hemos recibido? Porque hay entonces una incredulidad existencial, es decir, creemos y no creemos. Y eso le pasó entonces a Tomás, un discípulo, cierto, que le había seguido, que estaba con ellos. Les pasó a unos que iban por allá en un camino llamado Emaús. Jesús se apareció con ellos, anduvo con ellos, y ellos: no, estamos tristes, aburridos, yo no sé qué pasó. Hoy es el tercer día y es que iba a resucitar, y vea, no ha resucitado. Y nosotros creíamos que era la esperanza de Israel. Eso dice allá en Mateo, en Lucas capítulo 24. Entonces Jesús les tuvo que hablar y revelárseles, ¿cierto? Porque no habían creído. Si no meto mi dedo en su mano y mi mano allá en el costado, no voy a creer. Y hay personas así. Sí, yo creo en Jesús. Sí, y este anduvo con él, comió con él. Y a veces pasa así en la vida nuestra, hermanos. Sí, estamos siguiendo al Señor, pero ¿cómo lo estamos siguiendo? Sí, yo le he creído, pero ¿cómo le hemos creído? Yo pregunto a los que les doy doctrina y les digo: ¿usted cómo demuestra que sí cree en Dios? Porque a veces decimos: sí, yo creo, y nos pasa como le pasa a cualquier persona. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero sigue con mentiras, sigue fornicando, adulterando, mintiendo, robando, diciendo unas palabronas, sigue haciendo lo malo y cree en Dios. Claro, sí, yo creo en Dios, claro. Y hasta puede leer la Biblia y hasta sabe de Biblia y cree en Dios, pero no ha recibido nada.
no ha cambiado. Hay personas así, ojalá no las haya aquí, pero las hay así. Otro ejemplo, hermanos, de incredulidad, en donde Jesús quiso orar y por su gracia oró. Marcos capítulo 9, en el verso 23, allí encontramos que un señor, un padre de familia, acudió a los discípulos. Y tanto los discípulos como el padre de familia, pues incrédulos, hasta decir no más. Marcos 9, desde el verso 14, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vino una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y toda la gente, viéndole, se asombró y corriéndole a él, los saludaron. Y Jesús les dijo: ¿qué disputáis o qué discuten con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. ¿Pero a quién lo trajo? Lo trajo a los discípulos, pero él dijo: lo traje a ti, porque los discípulos lo estaban representando a él. Hermano, usted está representando a Cristo, porque usted tiene a Cristo en su vida. Usted tiene el nombre de Jesús invocado en usted. Entonces, cuando la gente viene a Dios, ¿a quién viene? Viene a usted, viene a nosotros, viene a la iglesia. Traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera lo toma, lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes, se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué pasó? No pudieron, ¿cierto? No pudieron. ¿Qué le dijo Jesús? Oh generación, ¿qué? Incrédula. Mire bien, ¿quiénes eran los discípulos? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar así? Y le dice: tráigalo. Lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, se revolcaba, echaba espumarajos. Amén. Mire bien lo que hace el espíritu inmundo. Esto no lo hace el Espíritu Santo. Amén. Para que usted no se equivoque, si alguien está ahí gritando alaridos, que da miedo de espanto, y que está echando espumarajos en la boca y que se revuelca, no diga: ay, el Espíritu Santo, qué bendición. No. Sí, porque uno encuentra gente, yo he encontrado gente y decía: ay, gloria a Dios, el Espíritu Santo. No. Entonces Jesús le preguntó: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y dijo: desde niño. Muchas veces lo echan en el fuego, en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le preguntó: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, sí, yo creo. Y por eso vino donde los discípulos no fueron capaces, pero también tenía algo de sospecha, de duda, porque dice: ayuda a mi incredulidad. Él creía, pero tenía también incredulidad en su corazón. Y eso ha pasado muchas veces y sigue pasando a lo largo de la historia de la humanidad. Sí, vamos a ver. Yo creo, voy a ver. Y aún en las parejas, no, yo me meto con él y vamos a ver si sí o si no, pues todavía no le digo el sí, porque incredulidad, porque no cree, no está confiadamente, totalmente. En el Antiguo Testamento usted nunca va a encontrar la palabra fe, sino confianza.
van a tener esa confianza. Por eso los que echaron allá en el horno ardiendo, que lo calentaron 7 veces, ellos tenían mucha confianza en Dios, que Dios los iba a rescatar. Estaban confiados, y si no los iba a rescatar, seguían confiados en Dios, ¿cierto? Y vino, vamos a ver si este Jesús o si estos que siguen a Jesús son capaces. Si no, vamos a ver qué hacemos, qué decisión tomamos. Hay gente así todavía a lo largo de la historia y la existencia de la iglesia. Entonces dijo: yo sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Y obviamente que salió, ¿cierto? Que salió. Y ya después le preguntaron a Jesús: Señor, ¿y nosotros qué? ¿Por qué no fuimos capaces? ¿Qué pasó ahí? Jesús primero les dijo por su incredulidad, pero también les dijo: bueno, se necesita ayuno y oración, ¿cierto? El verso 29: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Pero, hermanos, la promesa que Jesús les dijo a sus discípulos cuando los comisionó y les dio poder y autoridad, mire lo que dice Marcos capítulo, más adelante, Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Si usted ha creído, lleva implícito que usted es un hombre de oración y ayuno. Está implícito de que usted ha creído y ha tenido y tiene su confianza en el Señor Jesús. Entonces, aquí no estamos siguiendo señales, sino que las señales nos siguen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué más dice? Hablarán nuevas lenguas, como la señal audible de recibir el Espíritu Santo. Entonces aquí no estamos para ver si, no, simplemente hemos creído, y si ha creído, hay unas promesas a los que han creído a esta palabra de Dios. Amén. Si no se cree o si no se ha creído, entonces por eso no se recibe más de lo que Dios, hermanos, ha prometido a su iglesia y a sus seguidores. Me gusta mucho otro pasaje que dice Marcos. Estamos hablando por qué no se recibe el Espíritu Santo, y una de ellas es la incredulidad, o la falta de fe, o la falta de confianza. ¿Amén? Marcos capítulo 6. Mire bien que eso le pasó a Jesús. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndoles se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. Entonces decían: este no es el carpintero, hijo de María, este no es el hermano de Jacob, este no es el hermano de José, este no es el hermano de Simón. Ve, mira las hermanas ahí. ¿No son estas sus hermanas que mantienen con nosotros por acá? Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y mire lo que dice el verso 5: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó
a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la ¿qué? Incredulidad de ellos. Mire bien, se asombró de su incredulidad de ellos. No saquemos este texto para decir, hermanos, no, es que no cree, vaya usted y predíquele a mi familia porque usted sí le cree, porque nadie es profeta en su propia tierra. Eso lo dijo Jesús hablando de su tierra y de su familia. Pero también Jesús le dijo al endemoniado gadareno, que era un lugar de los gentiles: vete a tu casa y a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces no saquemos la disculpa para no evangelizar nuestra familia. Dicen, no hermano, es que a mí no me creen. No es que ahí dice la palabra que no hay profeta sino. No, eso fue para Jesús, pero a los judíos. Pero nosotros que somos gentiles, eso no aplica a nosotros, amén. Para que no nos salgamos con esa disculpa. No hermano, no. Antes usted, por ser familia, a usted le van a creer, cierto, que era borracho, que era marihuanero, que era de todo eso, y que ahora lo ven cambiado, transformado. Hombre, vea, este se metió allí, es que a Carecostal. Vea, ese se metió allá, se metió acá y ha cambiado. Y mire, o lo contrario, podrán hablar mal de usted, de Dios y de la iglesia por su mal testimonio, ¿cierto? Muy bien. Entonces no pudo hacer allí muchos milagros, hermanos. Y me llama la atención que dice la Biblia que puso las manos sobre ellos. Puso las manos sobre ellos y hizo muchas cosas como que, bueno, porque no creían. Porque usted encuentra en la Biblia otros pasajes donde Jesús, sin necesidad de ir, sanó a muchos. Sin necesidad de tocar a nadie. ¿Por qué? Porque le creyeron. Hermanos, la base fundamental de la vida cristiana está en creerle a Jesús. Por eso la Biblia dice que por fe andamos y no por vista. Amén. Y hay me gusta otro pasaje, hermanos, hablando sobre ello. En Mateo capítulo 14, vamos a mirarlo. Amén. ¿Por qué no recibimos el Espíritu Santo? ¿Y por qué no recibimos no solamente el Espíritu Santo, muchas promesas que Dios tiene para con la iglesia? En Mateo capítulo 14, usted encuentra a Pedro, verso 22. Jesús estaba andando sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Despidió la multitud y subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya se acercaba en medio, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, más o menos 3 de la mañana, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mire bien. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces Pedro, mire bien, Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Y él dijo: bueno, ven. Y Pedro entonces, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Gloria a Dios, amén. Oiga, qué Pedro tan osado, tan creyente. Se bajó de la barca y comenzó a andar. Hasta ahí todo muy bien. Pero al ver el fuerte viento,
tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, lo agarró de él, lo asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y a veces pasa eso en la vida cristiana. Voy a andar con Jesús y muy bien, y este año sí voy a andar, pero entonces comenzamos a ver alrededor una cantidad de cosas, de situaciones, de problemas, de cosas que te atacan a ti como cristiano. Y ¿por qué me vienen estas pruebas? ¿Y por qué todo esto? ¿Verdad? Hermano, si nosotros tenemos la fe puesta en el Señor Jesucristo, si usted tiene la mirada puesta en Él, pueden haber muchas cosas a nuestro alrededor, amén, pero usted seguirá caminando con el Señor Jesucristo, amén, por muy difícil y contrario que esté alrededor nuestro. Y puede pasar como le pasó a Pedro. Si estás caminando y por la fe todo esto, y Dios ha hecho, hermano, y es que el Señor es el que hace que nosotros andemos en este camino, amén. Pero si usted se pone a ver lo que pasa en el mundo, si usted se pone a prestarle oído a lo que le dice la gente, pues seguramente se va a hundir otra vez. Pero Dios no lo llamó, amén, para que se hunda, no. Y que si se está hundiendo, pues aquí está el Señor. Simplemente tenemos que clamar: Señor, ayúdame. Y el que ayudó a Pedro y el que le extendió la mano es el mismo que está con nosotros para sacarnos otra vez, amén. Porque puede que te estés hundiendo en el pecado. Puede que sí, estabas caminando muy bien, pero te pusiste a ver tantas bagapelas y tanta basura y tanta cosa que hay en el mundo, que otra vez nos estamos hundiendo. Y es el momento de clamar y decirle: Señor, ayúdame. Y el Dios de toda ayuda y de toda misericordia, y el Dios que nos dio la fe, aleluya, está para ayudarnos, hermanos. ¿Qué tal que el Señor le hubiera hecho? Oigan, a esto, si el Señor no hubiera extendido su mano y hubiera, pues, la historia diferente. No, se ahogó el pobre Pedro. Se ahogó. No, clamó al Señor y el Señor lo ayudó. Gloria al Señor. Es tiempo de que podamos clamar al Señor y Él puede ayudarnos. Puede que el fuerte viento y el mundo y tantas cosas que están alrededor nuestra, ¿cierto?, nos están dejando quitar la mirada en Jesús. No es el momento de dudar, hermanos. Todas aquellas personas dudaron y Jesús le recriminó. ¿Por qué? Y a veces nosotros, la cobardía nuestra consiste en la incredulidad. Hermano, que es que no soy capaz, que es que no puedo, hermano, y esto, y sí, todo eso. Pero aquí, hermanos, es la fe en Jesús. La fe en Jesús. No hay ningún otro secreto, no hay ninguna otra cosa para el predicador, para el que persevera, para todos nosotros, hermanos. Aquí vivimos por la fe, predicamos por la fe. Estamos siguiendo al Señor por la fe, porque Él hace que nosotros podamos andar, que podamos predicar, que podamos hacer todo esto. Amén. El Señor, hermanos, nos enseñó lo contrario. Amén. El Señor nos enseñó lo contrario, a que le creyéramos a Él. Mateo capítulo 21. Vamos a mirar. Mateo 21, creo que es el verso 18. Sí. Por la mañana, volviendo de la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella
y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solamente harás esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Entonces Jesús nos enseña, hermanos, a que le creamos a Él a través de la oración, a que le creamos a Él, hermanos, así no estés orando, que le creas, porque la Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Si le creemos, muchas cosas van a venir, muchas cosas van a pasar en nuestra vida, y simplemente el secreto es poder creer. Amén. Jesús también dijo, hermanos, y nos dejó esa promesa. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, en el verso 12. Miren lo importante que Jesús les dijo a sus discípulos, a la iglesia. Desde el verso 12, Juan 14, 12 dice: de cierto os digo. Cuando Jesús habla de cierto, está diciendo es verdad. Está repitiendo una afirmación. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces mire bien que Jesús nos está dejando una promesa de fe que nos abre las puertas a todo. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y concluye diciendo en el verso 14: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, más adelante uno encuentra de que Pedro pues dejó ya la bobada y realmente creyó, como cualquiera de nosotros nos puede pasar. Amén. Entonces, primer impedimento para no recibir al Espíritu Santo es no creer. Pero aquí tenemos que ser creyentes de corazón. Amén. Con nuestra fe y nuestra mirada puesta en Jesucristo. Amén. Bueno, el segundo aspecto, hermanos, son tres, y de esos tres hay otros más que simplemente los mencionaremos. El segundo aspecto es el no obedecer la palabra. Hay gente que sí cree, pero no obedece la palabra. Y aquí se necesita, hermanos, porque la fe implica obediencia. Si usted ha creído, obedece la palabra. Se sujeta a la palabra. No es que se está sujetando al pastor, al hombre. Pero si yo creo a la palabra, pues también me sujeto al hombre. También me sujeto al pastor. Porque uno encuentra personas que dicen: no, yo aquí me voy a sujetar. Yo me sujeto a Dios, pero al hombre no. No. Y uno encuentra personas entonces que no obedecen la palabra. Y aquí se necesita, hermanos, es la obediencia. Ese es otro impedimento para que las personas no sean llenas del Espíritu Santo. Porque el obedecer implica o conlleva a creer. Es decir, si obedecemos es porque creemos a Dios. Amén. Y uno encuentra que los Gálatas, ellos en un momento creyeron, pero dejaron de creer y desobedecieron la palabra. Vamos a mirarlo. Gálatas capítulo 3 del 1 al 2.
Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Entonces, los Gálatas eran personas que no eran judíos, eran de una región del Ponto, de Galacia, de Asia. Y entonces como que vinieron unos y los embaucaron y diciendo: no, hay que cumplir la ley, hay que guardar la ley, aquí somos por la ley. Y entonces Pablo les dice de esa manera: Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó o quién los engañó o quién los turbó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces Pablo les aclara y les dice: bueno, ustedes han dejado de obedecer y quieren volverse a la ley. Y les pregunta: díganme entonces, ustedes recibieron el Espíritu Santo y los milagros que Dios hace, ¿los hace porque ustedes tienen fe o porque ustedes cumplen la ley? Entonces Pablo les hace ver y les aclara que no es por la ley que se salvan o que se recibe el Espíritu Santo, sino que es por fe. Pablo dijo a los romanos: mas el justo por la fe vivirá. Es por la fe, hermanos. Ahora, Santiago dijo algo muy claro, dijo: la fe sin obras es muerta. Pero ¿cuáles son las obras de la fe? Regalar mercado, si no tiene para regalar. Ofrendar mucho, si no tiene para ofrendar. Diezmar, si no tiene para diezmar. ¿Cierto? Visitar a los enfermos a la cárcel o al hospital, a los que están presos ¿no? Las obras de la fe es el verdadero arrepentimiento, es la vida cristiana que usted lleva de ahí en adelante por usted recibir a Cristo. Entonces, si ofrendamos, si oramos, no es es el resultado de haber tenido un encuentro personal con el Señor. No es que usted va a orar, a ayunar, porque a ver si es salvo. No, usted lo hace porque ya es salvo. Amén. Esas son las obras de la fe. Y Pablo le escribió a los Efesios que somos salvos por gracia. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, es que el 31 de unos mercados, y gracias a Dios por los hermanos que dieron esos aportes, esos mercaditos, y gloria a Dios. Pero no por dar mercados usted se va a salvar. Usted se salva porque, bueno, la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Pero ¿qué gana usted con dar mucho mercado, mucho diezmo, mucha ofrenda y vivir en pecado? O ser incrédulo. No, yo voy a dar eso porque me siento bien dando. No. O porque pues a ver si no me piden tanto. No. Ni por necesidad, ni por nada de eso. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre y eso está muy bien. Amén. Pero aquí la vida cristiana es por la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces el Gálatas se escribe haciendo Pablo una defensa de que la vida cristiana es por la fe y no por la ley. Pablo tuvo un encontrón con Pedro. Si usted lee allí en Gálatas capítulo 2 verso 11, dice:
pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pedro tuvo su encontrón y su agarrón con Pablo. ¿Por qué? Porque Pedro quería vivir conforme a las costumbres de la ley. Y Pablo pues era el apóstol a los gentiles, y Pablo la tenía muy clara de que la salvación no era por la ley. En cambio, como Pedro había sido y tenía toda la ley encima, y todavía hacía muchas cosas. Vamos a mirar lo que dice allí. Antes de que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, ellos Pedro había entendido, pero cuando veía a los judíos y a todos esos maestros judíos, entonces, bueno, se congraciaba con ellos. Y cuando veía a los gentiles, pues decía, voy a saludar, pero que no me vean los judíos, porque los judíos y los gentiles, pues había una situación y un problema ahí. Entonces tuvieron su agarrón y su encontrón, porque no había una buena definición, o porque se trataba de vivir una doble vida. Por eso Pablo entonces reprende a Pedro y le dice un poco de cosas, y lo trata de hipócrita de muchas situaciones, porque vivían esa situación. Pero ya hoy en día pues no hay ningún problema. Nosotros sabemos que aquí nos salvamos es por la gracia de Dios, no por la ley. Amén, no por la ley. Entonces los gálatas habían empezado a desobedecer la palabra. Amén. Y mire lo que dice Hechos capítulo 5 verso 32. Vamos a mirarlo. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes, a los que le obedecen, ¿cierto? Entonces Pablo está hablando de todo lo que Pedro está hablando de todo lo que Dios había hecho en la vida de ellos, que habían estado en la cárcel, de cómo habían sido llenos del Espíritu Santo, de cómo los milagros que se estaban haciendo. Y está entonces hablándole a los hermanos después de que salen de la cárcel. Dice, somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes obedecen. Amén. Si usted obedece y crea la palabra, para usted es el Espíritu Santo. Pero si usted no obedece y es incrédulo, pues nunca va a ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, el otro tercer ítem por el cual entonces se impide para que no seamos llenos del Espíritu Santo es el no tener o el poco amor, o el no tener amor o el poco amor hacia las cosas de Dios o hacia Dios. Amén. Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 12, capítulo 13, le escribió a los Corintios y pone 3 virtudes, capítulo 13, en el capítulo 13, verso 13. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Sí, de esas 3 virtudes que han permanecido, porque van a permanecer eternamente. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Es la naturaleza de Dios. Dios es amor, pero también nos dice, pero también es fuego consumidor. No, Dios es amor. Entonces, porque Dios es amor, no me va a condenar. No. Dios es amor. Y trata al hombre pecador con amor, con misericordia. Pero si no se convierte, pero si no cree, pero si no, entonces va a haber un momento en donde ese Dios que es amor, que es salvador, vendrá un momento en donde su función cambiará y será el juez de todo el universo, ¿cierto? Y nos dice entonces el escritor a los hebreos que Dios es fuego consumidor. Amén. Ahora necesitamos la fe. Amén. Para muchas cosas. La base de la vida cristiana. Pero el amor tiene que permanecer siempre. Amén. Va a permanecer siempre y va a perdurar siempre en la eternidad, porque Dios es amor. Entonces, Pablo dijo, si yo hablo en lenguas, capítulo 13, verso 1, si hablo en lenguas humanas y angélicas, las lenguas humanas, haciendo referencia a que los corintios tenían un problema de que el don más codiciado que ellos querían era el don de hablar en lenguas. Otro, el don de profetizar, pero codiciaban más. Y dice, si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o cimbalo que retiñe. Entonces esas lenguas humanas se refieren a todos esos idiomas que ellos entendían. Cuando el Espíritu Santo se manifestó en Hechos 2, allí se dieron unas lenguas humanas. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en los diferentes idiomas. Habían partos, medos, elamitas, de muchos lugares con diferentes lenguas, y todos ellos hablaban en esas lenguas humanas. Por el Espíritu Santo les hizo que hablaran en esas lenguas humanas. Entonces por eso Pablo habla allí, si yo hablo en lenguas humanas y lenguas angélicas, ¿cierto? También unas lenguas que no son humanas, ¿cierto? Pero que también el Espíritu Santo da y hace que cuando la persona recibe el Espíritu Santo puedan hablar esas lenguas angélicas. La Biblia dice que Pablo subió al tercer cielo y vio y oyó cosas que no les es dado a hablar, o que eran indescriptibles para él. Entonces él dice, cualquiera de las lenguas que hable, sean humanas o angélicas, pero no tengo amor, entonces vengo a ser como un metal o un címbalo. Si tengo la profecía, entonces Pablo habla de eso porque ellos, el don más codiciable era hablar en lenguas, el otro era la profecía. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces mire bien que es muy bueno la fe, todo esto, pero si soy como los discípulos que Jesús mandó para que arreglaran el lugar donde Jesús iba a cenar o iba a tener la última cena, y dijeron, Señor, allá no nos quisieron recibir. Señor, si usted quiere, mandamos y oramos para que descienda fuego y los consuma, así como Elías oró y consumió esos por allá. Ellos tenían fe para mandar que cayera fuego del cielo, ¿cierto? Pero no tenían amor. No, es que el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Eso fue allá, Elías y esa gente, pero ellos tenían fe. Amén. Pero a más de la falta de fe, hay que colocarle, hermanos, ese amor, ¿cierto? De nada nos sirve de que usted sí tenga mucha fe y que tenga muchos principios, pero no ama.
es insensible, ¿cierto? Jesús dijo algo muy importante en Mateo 24:12: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y eso está pasando actualmente, hermanos. Eso está pasando actualmente. Amén. Jesucristo dijo, pues, por haberse multiplicado la maldad y en los últimos tiempos, claro que sí, mas el que persevere hasta el final, dice, este será salvo. Pero tenemos que perseverar, y a esa perseverancia tenemos que colocarle amor. Porque de nada le sirve que usted diga, sí, yo estoy aquí perseverando, pero qué pereza, y empiece a hablar mal. Porque usted puede perseverar de muchas formas, pero la mejor forma de poder perseverar es que usted ame. Porque no falta también que usted diga, hermanos, llevamos 30 años de casados, pero aquí aguantando esta vieja, pero aquí aguantando este burre, pero aquí aguantando este... No, hay gente que se expresa así. Sí, bueno, ustedes son los que... Pero aquí aguantando... Y encontré unos en cualquier iglesia que están en la alabanza y sirviendo al Señor. Y uno de ellos está orando, Señor, ojalá que se muera mi esposa para cuadrarme con la... Entonces de nada le sirve que usted lleve 20, 30 años en el evangelio, pero ahí arrastrando, o en el matrimonio, y ahí como que a la fuerza. No, hermanos. Por eso a veces no pasamos de ser esos cristianos en donde Dios se agrada de nuestra vida cristiana y en donde Dios derrama bendición. Porque uno a veces se encuentra así, hermano, yo cuando era joven, yo hacía esto y hacía lo otro, y ahora que está viejo y lleva todo ese tiempo en el evangelio, ¿por qué no sigue recibiendo de Dios? ¿Por qué no sigue siendo ese cristiano apasionado y fervoroso en las cosas de Dios? ¿Cierto? Entonces, a veces porque hemos perdido ese amor y esa pasión, amén, por las cosas de Dios y aún en el matrimonio. Amén. Y Jesús dijo, hermanos, dijo a la iglesia de Éfeso, vamos a mirarlo, ustedes conocen bien, Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, verso 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, los has probado, los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente. ¿Por qué? Por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Entonces Jesús sí le dice, sí, usted ha sido buen cristiano, ustedes han trabajado. Y si hablamos de Éfeso, hermanos, Éfeso, la iglesia en Éfeso fue la primera iglesia de los gentiles que se menciona, y por eso Pablo les escribe a los gentiles en la primera iglesia en Éfeso, porque creció. Y si usted mira cómo nació, fueron bautizados unos que habían sido bautizados por allá en el bautismo de Juan. Vino Pablo, los bautizó, puso las manos sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo y trabajaron y todo eso. Pero a lo largo de la historia, en el tiempo, el Señor se da cuenta de que habían perdido ese primer amor, que habían perdido esa pasión, que habían perdido ese fervor en la vida de ellos. No, sí, estaban ahí perseverando y todo eso, y habían trabajado, y yo como he trabajado, y yo como he hecho, y yo como he diezmado, y yo como todo esto, pero ya no tenían ese fervor que tenían antes cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo creo, hermanos, que
tenemos que seguir conservando ese fervor, ese amor y esa pasión por las cosas de Dios, por el servicio a Dios, amén, por amar a Dios, amén. El Señor entonces tuvo que, aunque empezaron en su vida cristiana con fervor y amor y pasión, amén, que tenían para con Dios y su obra, pero ya al paso del tiempo tenían problemas. Y es importante saber que el amor hace parte del fruto del Espíritu Santo, amén. Aunque ellos habían trabajado mucho tiempo y habían perseverado y habían hecho muchas cosas, pero ya era diferente. Yo creo, hermanos, porque también encontramos cristianos así, que han perdido ese, sí, fueron llenos del Espíritu una vez, pero ya perdieron esa pasión, perdieron ese fervor, perdieron ese amor, perdieron todo eso y ya no son lo mismo. Y simplemente escuchamos la historia y el testimonio de unos años atrás. Sí, hermano, yo hacía esto, pero ya perdieron todo eso. Y yo creo que es el tiempo también entonces de poder volver a recuperar todo eso. Amén. No, hermano, es que yo ya no, es que yo ya no, es que yo ya no, es que no. Si Dios todavía te tiene con vida y te da la oportunidad, hermanos, usted puede nuevamente ser lleno del poder del Espíritu Santo y servir a Dios con ese amor. Amén. Lo que dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Amén. Cuando nosotros nos llenamos de eso, hermanos, vamos a ser cristianos muy productivos en la viña del Señor. Amén. Otras cosas, hermanos, ya mencionarlas por que se convierten en impedimentos para no recibir el Espíritu Santo. El conformismo. Nos hemos conformado al tiempo, al momento. Ya estoy salvo, ya estoy en la iglesia, ya no necesito, y bueno, ya con tal de que el Señor me tenga por allá, siquiera barriendo las calles de oro, siquiera por allá pues haciendo algo, pero allá. Qué tan importante, hermano, que usted no se conforme, porque eso impide a recibir o a ser lleno del Espíritu Santo. La indiferencia e indolencia. Cuando hablamos de la indiferencia e indolencia, es decir, no me importa, no me interesa, y me vuelvo indolente porque el medio que me rodea me ha influenciado a volverme indolente. Entonces hay gente que se vuelve indolente. Hay gente que está desanimada. No, hermano, no, es que tantos problemas que tengo, tantas dificultades, tantas luchas, tanto, y como que Dios no me oye, como que Dios no me escucha. El desánimo. Otro impedimento, la falta de propósitos y proyectos de vida espiritual. ¿Usted para qué está en la iglesia? ¿Para qué se bautizó? ¿Por qué? ¿Para qué está ahí? ¿Cierto? Usted tiene que proyectarse. ¿A dónde me quiere llevar Dios? Y yo tengo que dejarme llevar por el Señor. Y para eso, si Dios tiene que hacer algo en mi vida, pues tengo que disponerme. Porque hay gente que no está dispuesta, hermanos. Hay gente que no tiene esa actitud de disposición para servir a Dios. No quiero, no. Y se llenan de prejuicios. No, hermano, uno cuando llena el Espíritu Santo, uno es que llorando, qué pena. El maquillaje y la basecita se me chorrea, las pestañitas, no, qué pena. Yo llorando y calzando las, no. Entonces no tienen propósitos claros en la vida cristiana. Y como que es más importante su figura, su apariencia, o no sé qué cosas, menos lo de Dios. ¿Sí me hago entender, hermanos? Eso no deja que usted se llene del Espíritu Santo. No tiene proyectos en la vida espiritual. No, hermano, no. Si aparece alguien, pues me caso y vamos a ver.
Y si aparece cualquier impío, cualquier borracho marihuanero, pues con ese. No, han pasado cosas así. Usted tiene que tener proyectos en su vida espiritual. Yo estoy en la iglesia, pero ¿para qué estoy en la iglesia? Y no quiero estar ahí calentando el cojín, ni aplastándolo, ni arrugándolo. Primero era la banca. No. Yo quiero hacer algo productivo por Dios y para edificación de mi vida. Proyectarme en la vida espiritual. Entonces, cuando no tenemos esos propósitos, pues no se recibe nada. La falta de temor y reverencia hacia lo de Dios y el culto. Entonces no falta el que llega ahí a chatear o pendiente de la llamada. No, y yo tengo esos aparatos ahí, pero los guardo en silencio, o después voy y contesto y hablo, ¿cierto? Pero no, tengo algo pendiente, y en el culto, ¡aló! Espere, ya voy. No. Entonces, ¿qué temor y reverencia puedo tener yo ante lo de Dios, ante lo sagrado, a la reverencia? Y mi hijo y mi hija están viendo eso. Y pues sale lo mismo, peor, ¿cierto? Entonces, cuando no tengo temor ni reverencia hacia lo de Dios, Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero. El lugar de importancia que yo le doy al culto, ¿qué importancia le estoy dando yo al culto y a las cosas de Dios? Eso, hermanos, si no le doy importancia a las cosas de Dios, ¿cierto? La mala influencia y el mal manejo de los medios tecnológicos y las redes sociales, eso impide de que yo también sea lleno del Espíritu Santo. ¿Qué tanto me ha influenciado a mí todas las redes sociales? ¿Cómo las estoy manejando? ¿Cierto? Y eso me impide a mí. Porque entonces en el culto me estoy acordando del TikTok de la mujer, de aquel, del otro y lo otro. Y viene una cantidad de cosas ahí a la mente. Tengo todas las notificaciones aplicadas ahí. Que me suena el celular cuando llegó lo de... Porque eso usted lo sabe. Entonces cuando yo no le doy un buen manejo a eso, y cuando estoy dejando que eso pues invada, me está robando la bendición y la importancia que yo le puedo dar a las cosas de Dios, hermanos, y eso impide. Jóvenes, si usted quiere servir a Dios, quiere ser lleno del Espíritu Santo, pues controlemos todo, y viejos también. Hermano, ya no me fluye nada, hermano, ¿yo qué voy a predicar, hermano? ¿Yo qué voy a decir? Pues mire a ver qué dice en TikTok, YouTube, el Face, o a ver qué le dice, a ver cómo va a servir. Y todo eso está dejando y está arrancando de que seamos mejores cristianos, mejores servidores, mejores hijos de Dios. ¿Cierto? Y usted dice que era predicador y ya le da miedo predicar. Usted dice que le servía al Señor y dice que ya no, ay hermano, no. Y para todas esas cosas y redes sociales está ahí piloso y pilosa y se lo sabe todo. Entonces todo eso, hermano, nos está invadiendo y está impidiendo de que la iglesia sea llena de la gloria de Dios, hermanos. Vamos a estar de pie, por favor. Dejemos hasta ahí, después continuamos. ¿Por qué quiero ser lleno del Espíritu Santo? Hermanos, son cosas que nos están impidiendo. Vamos a pedir al Señor este año, hermanos, y que si usted, hasta ahora no ha sido lleno del Espíritu Santo y hay alguna cosa de estas que está impidiendo, vamos a decirle al Señor que nos ayude, porque queremos servirle. Que si nos estamos hundiendo en todas esas redes sociales, en todo ese mundo, en todo ese pecado y en tantas cosas, porque Jesús hace de que andemos, el Señor hace, el Espíritu Santo hace de que usted y yo caminemos con Él. Pero llegan esos momentos donde te está tragando el mar, te está tragando el mundo, nos está tragando todo eso y que está impidiendo de que la gloria, el poder, la misericordia, todo eso de parte de Dios venga a nosotros. Si eso te está impidiendo, vamos a decirle: Señor, vuelve a tomar control de mi vida. Vuelve a tomar control de todo eso, porque queremos servirte, porque queremos, Señor,
poner nuestra vida a tu servicio y porque queremos ser salvos. Padre celestial, aquí está mi vida, Señor. Yo quiero servirte, pero hay muchas cosas que no me dejan. Yo quiero ser lleno de tu poder, de tu Espíritu Santo. Solo tú conoces. Y yo sé, Señor, hay cosas en mi vida que no soy capaz de manejar bien, que me están cautivando nuevamente, que me están llevando, Señor, otra vez. Yo te ruego, oh Dios, toma mi vida, toma control de todo lo que soy, de lo que tengo, soberano Jesús. Ayuda a esta congregación, a esta iglesia, porque queremos ser fervorosos con tu poder, con tu gracia, con tu misericordia. En el nombre de Jesús pedimos tu ayuda, Señor.